mal. La número 2 es uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento. Maquiavelo nació en una familia noble en Florencia, italiana. Fue estratega de la guerra de Florencia contra Pisa. Fue encarcelado en 1512 por conspirar contra los Medici, poderosa familia del Renacimiento en Florencia. Maquiavelo recuperó su libertad gracias al Papa León número 10. Escribió El Príncipe en 1513 durante su exilio en Florencia. Su habilidad política convirtió su nombre en sinónimo de astucia. Maquiavelo falleció en el olvido y en absoluta soledad. Y por último, como ya se los había mencionado, la frase "el fin justifica los medios" no lo dijo Maquiavelo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Quién levantó la mano? Yo, Rosemary. licenciada. Sí, perdón, tuve un poquito de problemas con la presentación de las diapositivas. Ok, está bien. Gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Buenas tardes. Nos tocó exponer. Nosotros pues somos el grupo 7 y nuestro tema a exponer es el fin del Estado. Para Aristóteles, el fin del Estado era educar a los ciudadanos con virtud y justicia para lograr la felicidad. El fin del Estado se plantea como lo que toda organización política debe conseguir, con la participación de las instituciones del Estado, el poder y el establecimiento del orden. Nuestra Constitución política, en su preámbulo, se refiere al Estado como responsable de la promoción del bien común. Ese objetivo consistirá en una finalidad superior que está en relación con las necesidades de sus habitantes. Los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución política se refieren a la protección de la persona y de los deberes del Estado. El artículo 1, protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia. Su fin supremo es la relación del bien común. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Desarrollo integral. La palabra integral lo abarca todo, desde que nacemos, nuestro desarrollo físico, educacional. Por ejemplo, nuestra enseñanza superior la estudiamos en una universidad pública. Con esto nos está garantizando tener una mejor calidad de vida en el futuro. Entre los fines del Estado tenemos los fines primarios y los fines secundarios. Los primarios son los que el Estado debe cumplir con condición esencial, o sea, son propios del Estado. Ejemplo, la paz, la seguridad y el bien común. Los acuerdos de paz en Guatemala se firmaron el 29 de diciembre de 1996 y acabaron con un conflicto armado interno que había desangrado al país durante 36 años. Con esto, el Estado logró conseguir uno de los fines primarios. Los fines secundarios son actividades que el Estado puede cumplir él mismo o encargarlas a particulares, o sea, empresas privadas. Ejemplo, comunicaciones, agua, electricidad, educación, salud y transporte. En comunicaciones, por ejemplo, el teléfono, los datos móviles, todo lo que es comunicación, ¿verdad? El Estado pues se los ha dado a empresas privadas para que lo puedan, para que puedan darlo también al servicio con un costo, ¿verdad? Para los ciudadanos. Tenemos también el transporte público, por ejemplo, se dice público, pero en realidad son empresas, son transportistas los que nos dan el servicio.
Y por ejemplo, si no tenemos 4 o 8 quetzalitos, no podemos subirnos al transporte público. Entonces, licenciada y compañeros, esta es mi participación y dejo en el uso de la palabra a mi compañera Yerlin. Cuando tratamos de dar una definición de lo que es el derecho, decimos que es un conjunto de normas jurídicas que tienen una determinada finalidad, pero no podemos verlo solamente como un simple conjunto de normas jurídicas entremezcladas sin ningún tipo de organización entre sí. Necesitamos que esas normas jurídicas estén organizadas de alguna manera para evitar las contradicciones entre ellas, que una norma no diga algo contrario a la otra y eventualmente, si esto sucediera, tener un método para solucionar este conflicto, un orden jurídico. Esta contradicción entre normas puede pasar porque obviamente están hechas por humanos y por eso son susceptibles de imperfecciones. Se van elaborando paulatinamente y puede pasar de que, por ejemplo, cuando vamos elaborando una nueva norma jurídica, no tengamos presente otra norma existente o que una nueva norma entre en contradicción con una norma superior. Y eso nos lleve a no realizar la norma sabiendo que de acuerdo a los principios, si esa norma de inferior jerarquía contradice a una de mayor jerarquía, no va a tener ningún valor, no la vamos a poder aplicar. Para esto nos apoyamos de los estudios de Hans Kelsen, que a partir de trabajos muy importantes que realizó, construimos gráficamente la idea de que el orden jurídico lo podíamos visualizar como una pirámide, la pirámide de Kelsen, que no es otra cosa que una forma de representar a ese sistema jurídico, y la que se encuentra en la cúspide de esta pirámide es la Constitución como la norma fundamental dentro de este orden jurídico. Y en el artículo número 1 de nuestra Constitución nos habla de que el fin del Estado es la realización del bien común. El bien común consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como seres humanos, aunque el individualismo no admite nada de esto y es por eso que corren malos tiempos para el bien común, porque la sociedad del individualismo socava las bases de la vida social y política y los intereses y conveniencias individuales de unos pocos se impone sobre las necesidades del bien común. El bien público es un conjunto de propiedades que pertenecen y gestiona al Estado y están a disposición de todos los ciudadanos para que los utilicen y se beneficien. Los bienes públicos pueden tener alcance nacional como hospitales, parques, bibliotecas, escuelas, universidades, entre otros, o alcance mundial como por ejemplo Machu Picchu, que se encuentra en Perú, pero cualquier persona de cualquier parte del mundo puede disfrutar de ello. El poder. La palabra poder es una de las más empleadas en diferentes ámbitos de la sociedad y a menudo con diferentes significados. Uno de ellos es ser capaz de algo, de modo que poder es la capacidad que tiene alguien de hacer otra cosa posible. En nuestra sociedad la idea de poder está asociada también a la de autoridad. De hecho, llamamos autoridades a quienes mediante diversas instituciones sociales y políticas, idealmente o no, otorgamos el poder a la conducción de nuestras sociedades para que en nombre de todos se tomen las decisiones más complejas. El poder también puede ser arrebatado por determinados sectores sociales y puesto también al servicio de intereses egoístas, y esto es lo que nos lleva al poder político. Dicho en términos fáciles, el poder político es el poder que el pueblo delega en el Estado para que tome en su nombre las decisiones más difíciles respecto a la conducción de la sociedad. Es el poder que las instituciones públicas administran,
Como tal, se organiza en 3 poderes diferentes e independientes que, como ya lo hemos visto en clases anteriores, son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Licenciada y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Yerlin Amperes y agradeciendo su atención, concluyo con nuestra exposición. Gracias, muy amable. Por favor, siguiente grupo. Buenas tardes, licenciada y demás compañeros. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Reina García. En esta oportunidad vamos a conocer un tema muy importante, tanto en lo académico como en el aspecto social, ya que somos ciudadanos del Estado de Guatemala. El tema a desarrollar es la soberanía nacional. Inicialmente, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la soberanía nacional? Para responder esta pregunta, es necesario que primero tengamos claro el concepto de soberanía, la cual se entiende como el poder político supremo que posee un Estado independiente. Este poder radica y reside en el pueblo, quien lo delega en los órganos del Estado para su ejercicio, tal como lo expresa la Constitución de la República en su artículo 141. Nuestra presentación tiene por objeto dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su origen histórico y su evolución? Concepto de soberanía según filósofos. Siguiente. Tenemos entonces el concepto general sobre la soberanía nacional, el cual expresa que la soberanía es el poder político supremo que pertenece a un Estado independiente, sin que existan interferencias externas. En la teoría política, la soberanía es un término que designa la autoridad suprema, que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. Siguiente. Luego tenemos la fuente de la cual deriva su significado. ¿Cuál es su origen etimológico? Soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. También de la voz francesa souveraineté, que se traduce con el mismo significado. Siguiente. Asimismo, se presentan las características que corresponden al concepto soberanía, las cuales son: es legítima, la autoridad suprema reside en el pueblo. Es inalienable, no se transfiere ni se vende. Es indivisible, es infalible, es plena, es territorial. Aplica en un espacio o territorio determinado. Siguiente. La soberanía nacional se caracteriza por conceder el poder de un territorio a su población a través de la delegación en órganos de representación, el poder de delegar. Aquí encontramos un principio fundamental que está contenido en la Constitución de Francia de 1793, que actualmente se conoce como la soberanía reside en el pueblo. Siguiente. El término soberanía nacional se adopta en la Revolución Francesa en Disculpa, 1793. Reina. Oiga, disculpa, no veo que pasen las diapositivas. No pasan, permítame, ahorita vamos a ver. Pero sí. Permítame, licenciado, un momento.
¿Lo pueden ver, compañeros, las diapositivas? Ahorita sí se mira. Compañero. Muy bien. En este caso, licenciada, ¿tendría que volver a empezar o continúo donde... No, en este momento? continúa, por favor. ¿Continúo? Sí. Ah, muy bien. El término soberanía nacional se adopta en la Revolución Francesa de 1789, transformando la capacidad individual de decisión en la capacidad del cuerpo nacional. La formulación que se plasmó en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano determinó que toda soberanía reside esencialmente en la nación. Siguiente. Acá se muestra la línea del tiempo, que explica cómo se ha desarrollado el poder soberano a lo largo de la historia. Se inició en Grecia al darse la forma de gobierno democrático, luego en Roma, enfocando al Imperio Romano y su poder sobre otros territorios conquistados. Luego en el Medio Oriente, tomando forma de gobierno de monarquía y dinastías imperiales. Posteriormente tenemos... ¿Quién está colocando las diapositivas? Las estoy colocando yo, licenciada. Es que tendría que estarte presentando a alguien porque tú dices siguiente y yo sigo viendo soberanía nacional. No sé si alguien más mira la línea del tiempo. No, se mira siempre soberanía nacional, licenciada. Ok, gracias. Sí, yo las cambio, licenciada. Ok, cambia entonces, por favor. Termino entonces, licenciada. Por último, la edad actual con una democracia La activa. diapositiva de la línea del tiempo. Sí, ahorita está la línea del tiempo, licenciada. Tenemos soberanía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ajá. Ah, perdón, licenciada. Posteriormente, regreso a la Edad Media. Posteriormente tenemos la Edad Media, la que la soberanía sobresale por la Revolución Francesa. Y por último, la edad actual con una democracia activa. Dejo en uso de la palabra a mi compañero Ezequiel para terminar con esta presentación y dar a conocer otros puntos importantes relacionados al tema. Buenas tardes, licenciada. Sí, solo un paréntesis. Compañera Reina, lo que pasa es de que a la hora que usted dice siguiente diapositiva se queda en la misma. Entonces, vamos a continuar. ¿Podría poner la siguiente, por favor? Bien, recuérdense que la soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que conforman y entre otras naciones, y se considera una nación como un entremado de instituciones en los que el poder se ejerce en el representante del pueblo. Muchos exponentes de la soberanía nacional, entre ellos están Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y George Genilec. Siguiente diapositiva, por favor. Thomas Hobbes creía que todos los hombres son libres e iguales, puesto a que nadie debería obedecer ningún mandato por ningún individuo, sino por una autoridad delegada por el pueblo soberano. Es decir, que la voluntad general tiene el poder soberano en aquella que señala lo correcto y lo verdadero, y las minorías deberían acatarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva. Un ejemplo de ello es de que él creía que como todos somos iguales, no teníamos por qué acatar la autoridad de una persona en específico. Siguiente, por favor. Jean-Jacques Rousseau. En 1762, él retoma la idea de la soberanía, pero con un cambio sustancial. Se refiere a que el soberano es ahora la colectividad o pueblo, y en este origen al poder enajeando sus derechos a favor de la autoridad.
que cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que por un lado contribuye en la creación con la autoridad y a formar parte de ella, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad porque se obliga a obedecerla. Quiere decir que él tenía una idea de que si el pueblo tenía la autoridad, que nosotros no teníamos que, así como el pueblo tenía la autoridad para crear a alguien que nos pueda dar órdenes, no necesariamente teníamos eso mismo de por qué teníamos que obedecerlo obligatoriamente. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a George. La idea de soberanía que él forjaba en la Edad Media, él creía que eran contra la lucha de los tres poderes. En este caso los poderes eran la Iglesia, el Imperio Romano y los grandes señores o corporaciones. Nace la idea de la soberanía que es por consiguiente imposible de conocer sin tener igualmente conocimiento de estas luchas de poder. Como quien dice, él se rigaba a que estos tres poderes eran los que gobernaban a todo un pueblo y no necesariamente tenían conocimiento de lo que era verdadero para cada uno. Siguiente, por favor. La soberanía en Guatemala, así como lo constituye en el artículo 141 de la Constitución Política de Guatemala, se dice, siguiente, por favor, que está compuesto por tres organismos. Está compuesto por el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, pues, tiene el dicho poder de los diputados, el cual ejercen el poder para la creación de leyes. El ejecutivo, sabemos que el poder lo ejerce el presidente de la República, el vicepresidente y también los ministerios de Estado y sus dependencias. Y el organismo judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia, juzgados de paz o juzgados menores y además juzgados que establezca la ley. Siguiente, por favor. La soberanía nacional tiene todo poder y está sujeto a las leyes. No se hallará en el mundo principio soberano, puesto a que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Esta definición muestra, en síntesis, la amplitud del concepto de soberanía, que tal perdura, aunque no está exento de variaciones a lo largo de la historia, en su intento de justificar el devenir del sujeto del soberano, que es el pueblo, la nación y el Estado. Porque muchas veces creemos que nuestra soberanía está conformada por las leyes de Dios y su naturaleza, porque como ustedes desde el inicio se dan cuenta que en las leyes siempre mencionan que protege muchas cosas, y como dice el presidente, ¿verdad? Que Dios bendiga a Guatemala siempre. Entonces siento que nosotros somos una nación o un pueblo muy creyente y muchas veces nos regimos a ellos. Bien, esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, muy amable. Por favor, siguiente grupo. El estado ideal no es aquel que cada uno tiene acceso a la misma cantidad de riqueza, sino en proporción a la contribución a la riqueza general. Muy buenas tardes, licenciada y queridos compañeros. Mi nombre es Santiago Román y tengo el gusto de presentarles al grupo número 9, el cual abordará un tema de alta relevancia, ¿verdad? Como lo que son las formas de Estado. A continuación, los dejo con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Guevara. Vamos a hablar sobre las formas del Estado. Acá tenemos una pequeña definición que dice son los diferentes modos de organización política
los cuales cambian debido a la manera que se relacionan los elementos fundamentales del Estado. Los elementos fundamentales del Estado podemos decir que son tres. En este caso, el territorio, población y poder. También podemos decir que formas del Estado son las diversas formas que pueden adoptar sobre la base de la relación o articulación. Estas pretenden establecer entre sí una relación en sus elementos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos a abarcar como primer punto el Estado unitario. El Estado unitario es en el cual el poder político se concentra en una región central, desde la cual se ha ejercido el poder tradicionalmente, ya que desde allí se dictaminan las políticas de todas las regiones, en este caso de todo el país, ¿verdad? También ahí convergen todos los recursos guardados por este y de igual manera se redistribuyen. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Abraham Pérez y a mí me corresponde hablar sobre el Estado compuesto. Son aquellos que poseen varios centros de impulsión política y gubernamental. El poder político en la totalidad de sus atributos y funciones provienen, emanan o surgen de la pluralidad de estados, los cuales subsisten al menos en forma disminuida a pesar de su unión. También son aquellos que están subdivididos en colectividades con soberanía política y jurídica. Pueden ser de tres tipos. Número 1, unión personal. Un solo gobernante está al mando de dos o más estados. En el pasado era común que un monarca ejerciera su poder en dos organizaciones políticas y territoriales distintas. Un ejemplo en la actualidad sería la Mancomunidad Británica de Naciones, compuesta por 53 países que tienen lazos con el Reino Unido. Reconocen a la corona británica, pero son soberanos e independientes. Número 2, la Unión Real. Si bien los estados son soberanos, en este caso, los soberanos acuerdan ser representados por el mismo monarca, con fines defensivos, de finanzas y de relaciones internacionales. Pero a lo interno, los gobiernos son distintos para cada estado. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, fue una unión real hasta su desaparición en 1918. Número 3. El Estado Confederado. Se trata de grupo de estados soberanos que ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes, sin afectar la independencia de decisiones entre ellos. Siguiente. El siguiente es el Estado federal. Este se basa en el principio de que el país está constituido por diferentes estados que integran una nación. Cada uno de ellos goza del derecho de crear sus propias leyes y sus propias instituciones, desde las cuales en las mismas se ejerce el poder político. Esto también se le conoce como el poder federal. Este se ocupa de asuntos referentes a la política internacional, a la economía del país, su seguridad y también su defensa. Algunas características del Estado federal son las siguientes. Las facultades de la federación se especifican en la Constitución. Al unirse en los estados de una federación, constituyen una nación única. Esas son algunas de las características. Siguiente, por favor. El Estado regional. Forma de Estado que se encuentra en una posición intermedia entre un Estado unitario y un Estado federal. La organización del Estado está integrada por diferentes centros de decisión política, atribuyéndose a las regiones competencias legislativas en gran parte de los casos. No habría una gran diferencia fundamental entre un Estado federal y un Estado regional. La única y gran diferencia sería que el origen de las atribuciones, mientras que en el Estado federal
son los estados federados los que deciden ceder parte de sus atributos a la federación. En el regional es el estado central el que la cede a las entidades subnacionales, que a las regiones no toman el carácter de soberanos, pero disponen de una importante autonomía política. En otras palabras, se mantiene en cierto modo el carácter unitario del Estado, concibiendo a la vez crecientes grados de autonomía a las entidades territoriales, más allá de la meramente administrativas, produciéndose una descentralización de carácter político. Conclusiones. Los elementos constitutivos a tener en cuenta en las formas del Estado siempre son el territorio, la población y el poder. Número 2. Las formas del Estado son los diferentes modos de organización política que ordenan, regulan y administran formalmente a la vida en sociedad. Número 3. Las formas del Estado enmarca 3 puntos importantes, los cuales son el modelo de organización territorial, el modelo de organización política y su sistema de gobierno. Muchas gracias, compañeros, por haber puesto atención a nuestra exposición. Espero que les haya gustado y hayan entendido el tema que quisimos abarcar. ¿Sí, Josué? Somos el grupo número 9, licenciada. Ok, muchas gracias. Igualmente. Solo vi que te habían levantado la mano, ¿o no? ¿No, licenciada? Ok. Vamos con el siguiente, el número 10, por favor. Disculpen, está el grupo 10. Buenas tardes, licenciada. Sí, en un momento vamos a presentar. Disculpe, es que estamos teniendo un poco de problemas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 10. Nuestro tema es filosofía política. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí, gracias. ¿Qué es la filosofía política? Es la rama de la filosofía que se hace cargo de analizar, estudiar, investigar y tratar esas cuestiones que son competencia de la política. Entre los temas a tratar podemos conocer la gobernabilidad, los derechos, leyes, Estado y muchas más. La filosofía política es imprescindible de la ciencia política, ya que se hace cargo de esas preguntas que se asientan en lo social, cómo se producen y desarrollan en las personas, los límites que pueden darse. También ocupa temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos. ¿Qué estudia la filosofía política? Ahora que ya tenemos definido lo que es la filosofía política, podemos seguir conociendo los aspectos que estudia, que sería el gobierno, la libertad, derecho, justicia, igualdad y propiedad. Gobierno. Es la manera en que debe constituirse o planificarse el gobierno del Estado. Esto va a depender si es impuesto o seleccionado y la forma en la que se relacionan cada uno de los poderes del Estado. Libertad. Es la pregunta que han contemplado diversos autores. Derecho. Lo podemos definir como cada una de las reglas que componen la vida en la sociedad,
es decir, las normas por las que se rige la sociedad, quienes forman parte de esta y cómo se van a aplicar. Siguiente, por favor. Gracias. La justicia viene ligado a lo que es la pregunta sobre qué es lo justo y qué no, y qué lo determina. La igualdad se desarrolla sobre si los individuos deben ser iguales o no, también la forma en que deban serlo. No solo se habla de género, sino que también se habla de la igualdad jurídica o de las oportunidades de cada individuo. Propiedad. Al hablar de propiedad, estamos hablando de la afirmación de la propiedad privada. Es legítimo que los medios de producción tienen que ser de constancia pública, es decir, que el modo en el que se entiende la propiedad, ya sea público o privado, dé lugar a las diferentes teorías y modelos de gobierno. Origen de la filosofía política. La filosofía política tiene origen en la antigua Grecia, al momento de que las sociedades toman conciencia y empiezan a organizarse políticamente. De aquí es donde surge la necesidad de dar respuesta a diferentes preguntas que se fueron dando, como ¿cuál es la mejor forma de organizarse? ¿Cuál es el sistema más justo? ¿O cómo debe elegirse un gobierno? Pero estas respuestas llegan a partir del razonamiento y el análisis, y así es como nace la filosofía política. Algunos pensadores que fueron de los más importantes de la historia de la filosofía política que se dedicaron a profundizar sobre este tema fueron Platón. Él decía que el ser humano es un ser social que no debe vivir aislado, sino como un ciudadano activo que debía ser miembro de la sociedad organizada. El estudio que él hizo fue definir la verdadera naturaleza del Estado y sus funciones, concluyendo que todo gobernante debe ser conocedor del arte de gobernar y apoyarse en la filosofía para saber cómo ejercer. Es decir, el filósofo debe saber gobernar. Gracias. Ahora les voy a platicar acerca de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón. Su pensamiento nos ayuda con conceptos clave como de ciudadano-estado y las formas de gobierno o la necesidad de un estado ideal. Maquiavelo, por otro lado, él nos presenta una visión realista del poder político en la moralidad y la legalidad, que no son las únicas consideraciones importantes para un líder. Él decía que un gobernante debe ser astuto, pragmático y dispuesto a utilizar la fuerza si es necesario para mantener el poder y proteger a su estado. Thomas Hobbes desarrolló una teoría del Estado y la política basada en la idea de que los seres humanos somos egoístas y competitivos por naturaleza. Para evitar que esto suceda, los seres humanos, él decía que debemos renunciar a parte de nuestra libertad y aceptar un contrato social, mediante el cual transferimos nuestro poder al Estado, que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad. Luego tenemos a Montesquieu, que él era el que dividía entre diferentes ramas del gobierno para evitar la tiranía y la opresión. Esta idea la conocemos como la teoría de la separación de poderes, que es lo que se convirtió en un principio fundamental de la democracia liberal. Y por último, a Karl Marx, un filósofo economista, historiador y teórico político, que es conocido por sus contribuciones fundamentales al desarrollo del socialismo y el comunismo, y que también incorpora la dialéctica de la lucha de clases. Por último, vamos a hablar de la diferencia entre ciencia política, teoría política y filosofía política. La ciencia política, la teoría y las filosofías son campos relacionados pero diferentes en el estudio de la política y el gobierno. La teoría política
es un campo que se enfoca en el desarrollo de modelos abstractos y teóricos de la política. La teoría política busca comprender la naturaleza de la política y las relaciones de poder a través de la elaboración de conceptos y modelos teóricos. A diferencia de la ciencia política, que esta separa la filosofía a partir de dos acciones claves, que se orienta a la descripción de ordenamientos políticos fáticos del presente o del pasado, pero que tienen las limitaciones de lo empírico. Y adicional que sus métodos suelen incluir análisis estadísticos y de campos más cercanos a las ciencias sociales que el análisis conceptual o las propuestas normativas que caracterizan a la filosofía. Y por último, la filosofía política es un campo que se enfoca en las preguntas fundamentales sobre la política y el gobierno. Se preocupa por las cuestiones éticas, morales y normativas de la política como la justicia, la igualdad y los derechos. Y por último, busca entender los fundamentos de la política y los valores que deben guiar la toma de decisiones políticas. En resumen, la ciencia política se enfoca en el estudio empírico de la política. La teoría política se enfoca en el desarrollo de los modelos abstractos de la política, y la filosofía política se enfoca en las preguntas fundamentales sobre la política y los valores que deben guiarla. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, compañeros y licenciadas presentes. Nosotros somos el grupo número 11 y el tema que en esta tarde vamos a exponer es el Estado unitario. Cuando hablamos de Estado unitario, según la RAE, nos referimos a la forma de organismo o organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. Los estados se clasifican según el sistema o la forma de organización que estos puedan tener. En esta tarde nosotros hablaremos del sistema unitario y partiremos de responder la interrogante, ¿qué es el Estado unitario? Para esto tenemos una definición técnica que nos explica que el sistema unitario es aquel estado en el que el poder político reside en un gobierno central, teniendo una misma legislación y esta rige todo el territorio y a esta se somete todo el poder político. Esto quiere decir que el poder es tomado por un centro de autoridad que acciona por todo el territorio y que pertenece al Estado, imponiendo una misma legislación para todos los habitantes del mismo. Este poder puede ser ejecutado a través de organismos como el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial, y siempre tiene su sede central en la capital de la región donde se lleva a cabo este tipo de Estado. Tiene su origen más antiguo en el absolutismo, durante el periodo del feudalismo. Como recordamos, en el feudalismo, el poder se encontraba regado o disperso y era ejecutado por cada noble. Él ejercía el poder sobre su propio feudo, siempre y cuando con la lealtad al rey o monarca correspondiente. Cuando se da el absolutismo y la creación de los estados modernos, los reyes tomaban el poder para centralizarlo en ellos mismos, dominando el estado según la voluntad del monarca o del rey que gobernaba el territorio. Así podemos decir que el Estado unitario nace del absolutismo, aunque está muy alejado al funcionamiento que actualmente conocemos. Después de la caída del absolutismo, se da la Revolución Francesa. Y en esta surge una versión más parecida a la que conocemos actualmente. El Estado que surge después de la Revolución Francesa tiene como máximo principio la igualdad de los ciudadanos
y la centralización que ésta buscaba es que los ciudadanos se sometieran a las decisiones que el Estado tomaba y que éstas surgían de la voluntad general. Cada tipo de Estado tiene sus propias características y las del Estado unitario son: número 1, que el poder recae sobre el gobierno central, aunque separa sus funciones, como en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Estos siempre van a pertenecer a la misma unidad política. La número 2 es que presentan descentralización administrativa. Esto es una división de funciones y se da para gestionar los recursos de una manera más eficiente. La número 3 es que algunos estados descentralizan cierto grado de poder político. La número 4 es que suelen darse en estados pequeños. La número 5 es que los estados suelen ser muy homogéneos o parecidos en cuanto a cultura e idiomas lingüísticos. Si recordamos un poquito, decimos de que el Estado unitario es aquel en donde el poder central se controla bajo un mismo territorio y lo controla una cierta persona, que en este caso sería el gobierno. Tienen una misma legislación y esta legislación es aplicable para todo el Estado. Entonces, en base a eso, podemos decir que los estados unitarios tienen dos tipos, que son centralizados y descentralizados. Empecemos por el primero, que es el Estado unitario centralizado. Es aquel en el que el gobierno central controla la política de todo el territorio y las decisiones que proceden de él afectan a todas las regiones del Estado. En el caso de que haya alguna administración local, esta no tiene competencia. Uno de los ejemplos son Francia, Australia, India, Mónaco o la Ciudad del Vaticano. Cabe recalcar que este estado es muy poco usado y se da en los microestados. El número 2 es el Estado unitario descentralizado. Y el Estado unitario descentralizado es aquel en el que, si bien existe un gobierno central que controla políticamente todo el territorio, hay regiones dentro del mismo que tienen ciertas competencias administrativas. Es decir, que a pesar de que estas regiones no son autónomas y por tanto no pueden entablar leyes propias, tienen ciertas competencias en lo que es educación, también el tránsito de vehículos, las líneas de financiación a la que se refiere. Unos de los ejemplos serían Nueva Zelanda, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana y Filipinas. Como toda formación estatal, cuenta con ventajas y desventajas. Hablaremos un poco sobre las ventajas. Una de las ventajas es que tiene una fácil aprobación de leyes. Como no existen otros actores políticos y legislativos, el orden es inferior y esto permite que sea más fácil y rápida la aprobación de las leyes. La número 2 es que tiene menor coste político. Como solo existe una élite política, es menor el grupo de políticos involucrados, a como si lo comparamos con un Estado federal, en donde hay un número mayor de funcionarios. Esto reduce los costes en salarios pagados al personal del Estado. La número 3 es que tiene una mayor igualdad, ya que todos los habitantes de un territorio se rigen bajo la misma legislación, elimina en cierta parte los privilegios y las diferencias de oportunidades, igualando de este modo los derechos de los habitantes. En las desventajas tenemos de que tiene una menor consideración a las minorías. Como todos sabemos, el Estado siempre va a tener minorías, que es un grupo de personas que se diferencian por su cultura, su etnia o su nivel socioeconómico. En este Estado no siempre se puede tener consideraciones hacia esos grupos y muchas de las leyes que son aplicadas vienen a perjudicarlos. La número 2 es que tienen la peor implantación de políticas. Esto es porque a veces son implantadas de manera ineficiente
y no suelen dar respuesta a los problemas de los ciudadanos en cierta región del Estado, debido a que las decisiones se toman muy lejos de donde se encuentra el núcleo del problema. La número 3 es que tiene un menor equilibrio de poderes, a diferencia del Estado federal, que cuenta con una amplia descentralización de poderes. El Estado entre los mismos es compartido, y esto mismo hace que no se permita usar el poder de una manera autoritaria, como lo es en el caso del Estado unitario. A continuación, le voy a dejar el tiempo a mi compañero Yair, que él seguirá con esta exposición. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Algunos de los objetivos del Estado unitario podemos mencionar: mantener el orden y el cumplimiento de las leyes. Número 2, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos, en el cual está resaltado en la Constitución Política de la República de Guatemala, que se encuentra en el capítulo único en su artículo número 2. Y el número 3, administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato de sus ciudadanos. Podemos mencionar que existen 120 estados unitarios, que a continuación les nombraré algunos países, como son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Paraguay y Guatemala, porque retomaron la forma de Estado unitaria en sus textos constitucionales, en los que existe un gobierno único y central, ubicado en la capital del país, que rige sobre el territorio todo de manera homogénea. También mencionar que hay 36 monarquías unitarias. La monarquía en esta época del poder era representado y lo ejercía una sola persona, conocida como monarca o rey. Esta persona tenía todos los poderes de representación, dirección y administración de todos los bienes del Estado. De hecho, el poder legislativo y judicial existen y son autónomos. Se considera un paso intermedio en la historia entre la monarquía absoluta y la parlamentaria. Este fue el caso de países como Francia postrevolucionaria o el Japón de inicios del siglo XX. Guatemala es un estado unitario, no federal, que cuenta con diversidad de mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como local y tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. A diferencia de otros países como Estados Unidos, que están formados por varios estados, además es republicano, en virtud de que los poderes se encuentran divididos en 3 organismos, los cuales son el ejecutivo, legislativo y judicial, sin olvidar que dicho poder es legítimo del pueblo y solo lo ha delegado en estos organismos. La Constitución Política de la República de Guatemala señala en su artículo 140, podemos mencionar: Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Le cedo la palabra a mi compañera Carolina Fuentes. Buenas noches a todos. Pues para finalizar nuestra presentación, le leeré una frase que nos pareció muy importante del Estado unitario del filósofo Eugenio María de Hostos, que dice así: el Estado unitario es corrupto de nacimiento. Todo Estado unitario en cualquier tiempo, espacio y forma de gobierno es siempre personal. El Estado es el jefe del Estado y como absorbe la iniciativa de los organismos provinciales y municipales, sustituye con la ley de su voluntad la autonomía de esas sociedades. De aquí la desorganización y de esta la corrupción. Gracias por su atención. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Vamos con el último grupo, por favor.
Muy buena tarde, licenciada, qué gusto saludarla. Le saluda Darío, solo que aquí con Hamilton estamos juntos, ¿verdad? Y vamos a exponer el último tema del día. Ahorita le vamos a empezar a poner la presentación. ¿Se ve, licenciada? Pregunto. Sí, yo sí la veo. Ok, compañeros, ¿se ven? Así es, compañero. Muy bien, muy buena tarde a todos. Qué gusto saludarlos. Somos el grupo número 12 y el día de hoy, pues, vamos a exponerle un poquito de lo que se trata el estado compuesto, ¿verdad? Los expositores, primeramente servidor Rubén Darío López Garrido, el siguiente que es el compañero Hamilton Enrique Marquín González y el coordinador y hechor de las diapositivas, el compañero José Manuel Bautista Calderón, ¿verdad? Entonces, y presentamos también a nuestro grupo, ¿verdad? Todos los integrantes y pues en este momento vamos a iniciar la presentación. Bueno, ¿qué es en derecho? ¿Qué es un estado compuesto? ¿Verdad? Y para entenderlo un poquito vamos a hablar de que estado es una palabra que deriva del latín, que significa estatus y que el significado es situación, ¿verdad? La Real Academia Española lo define como que es un territorio que tiene soberanía política y jurídica, ¿verdad? Y que es reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Después de eso también vamos a ver la etimología de la palabra compuesto, que proviene también del latín compositus, ¿verdad? Y que significa combinar elementos. También la Real Academia Española de la Lengua lo define como aquello que está compuesto por uno o dos o más elementos, ¿verdad? Entonces, para entender el concepto de estado compuesto, ¿verdad? Vamos a decir que, y lo vamos a definir como las colectividades subdivididas a través de la soberanía política y jurídica, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Y los puntos a tener en cuenta para saber y entender qué es un estado compuesto, ¿verdad? Por favor, quiero que vean esto. Aquí hay varias definiciones y varias características de un estado compuesto, pero la característica principal para todos, si se pueden dar cuenta y se pueden tomar un poquito de tiempo para leerlo, es que todo se rige a través de un poder central, ¿verdad? De un poder federal, se le podríamos decir, ¿verdad? Entonces, podemos decir que pues hay varios centros de impulsión políticos y que van a estar subordinados al poder central. También puedo decir que las estructuras de esta organización es un poco compleja, porque a través de que son estados que se unieron a través de una federación, posiblemente, o puede haber otras formas que vamos a ver más adelante, vamos a saber que es complejo porque cada uno se organiza de diferentes maneras, sin embargo, están subordinados a un poder central, ¿verdad? También van a contar con una constitución tipo federal, ¿verdad? Y que va a ser la ley central, o sea, la ley que va a regir este tipo de organización de Estado, ¿verdad? Y también cada uno de los estados miembros van a regirse a través de la Constitución Central, ¿verdad? Va a existir esa ley por aparte, pero pueden y tienen que subordinarse al poder central. Por favor. Estos tipos de estado les puedo decir que existen 3 tipos. Y vamos a ver el primero, que es una unión personal, que solo se va a regir a un jefe de estado y que va a pertenecer y va a hacerle caso solo a uno de ellos y que son varias naciones. También el tipo federación, que va a formar un solo estado, pero va a mantener cierta autonomía que volverá más fuerte al poder central. Y por último, una confederación, que es una unión de varios estados independientes y que formarán solo uno y cuyo poder va a estar limitado al poder central. Déjenme explicarles algo. Las federaciones se forman simplemente por intereses de poder político, mientras que las confederaciones se forman
porque van a abarcar a través de un poder político y van a también a tratar de involucrar a todos los regímenes económicos y conveniencias que existan a través de esto, ¿verdad? Y por último les quiero explicar algo. Entonces, como hemos visto que un Estado compuesto es una forma de organización, les quiero decir que Estado, entonces para dejar claro esto, Estado es la forma en que se va a organizar políticamente un país. ¿Y qué es un país? Un país va a ser el territorio delimitado, ¿verdad? Que va a estar delimitado y que va a definir un territorio geográfico, mientras que una nación va a abarcar las dos, va a abarcar lo que es la organización política, que es el Estado, y va a abarcar la delimitación geográfica, ¿verdad? Y que va a unir lo cultural, ¿verdad? A todo lo que abarca a las personas. Y de todo esto, les dejo al compañero Hamilton, que nos va a extender un poquito y nos va a dar ejemplo de lo que les acabo de explicar. Buenas noches, compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Hamilton Marroquín. Ya el compañero nos dio la previa en lo referente a lo que es la teoría de estados compuestos. Vamos a analizar un poco ahora qué países son considerados estados compuestos. Existen varios, sin embargo, por el poco tiempo que tenemos, nos vamos a supeditar a algunos de los que tenemos por acá. Como ustedes pueden ver, tenemos varias banderas ahí. La que tenemos acá en el lado izquierdo, en la parte de arriba, Estados Unidos. Luego tenemos la bandera por acá de Argentina, de México y de Venezuela. Son algunos estados que son considerados estados compuestos según la caracterización que el amigo Darío nos dio hace un momento. Por falta de tiempo no podemos abarcar todo, sin embargo vamos a abarcar uno de los más conocidos por la mayoría de nosotros, que es nuestro socio estratégico comercial. En este caso estamos hablando del país de Estados Unidos. Estados Unidos como un país compuesto, ¿sí? Para poderlo analizar, tenemos que analizar básicamente esa división política administrativa también que tiene un Estado compuesto. Al hablar de la división política y administrativa, estamos hablando de esa forma en que un país organiza formalmente su territorio, distinguiendo entre las regiones geográficas que lo componen y el modo en que éstas van a ser pobladas, gobernadas e identificadas. En los estados compuestos tenemos una definición bien importante, es hablar acerca de las entidades políticas menores. ¿Y qué van a hacer estas dentro de los estados compuestos? Son las subdivisiones que conforman un estado compuesto y que tienen cierta autonomía política y jurídica. En algunos países, estas entidades pueden ser llamadas provincias, estados, regiones o departamentos. Por ejemplo, en México, a estos estados compuestos nosotros les llamamos estados, mientras que en países como por ejemplo Argentina, les llamamos provincias. Ahora bien, enfocándonos en Estados Unidos, podemos definir, ¿verdad?, que el estado compuesto se integra, en este caso, en su división política, que es básicamente la estructuración de cómo están esos estados, en 50 estados y un distrito federal, cada uno con cierta autonomía política y jurídica. Ahora bien, hablemos de manera constitucional. Analicemos la Constitución. Los estados compuestos, cada uno tiene su propia constitución, gobierno y sistema judicial, aunque estos van a estar sometidos al gobierno de la autoridad federal en los asuntos tales como la defensa nacional, las relaciones exteriores y el comercio interestatal. La forma de estado valga la redundancia, de un estado compuesto es una república federal constitucional con un sistema presidencialista. Vamos a continuar con la presentación. Ahora, acá hay algo bien importante a partir de todo ello. Hago esta pregunta, según lo que hemos visto. ¿Guatemala es considerada estado compuesto? Me hago esa pregunta. Yo creo que acá tenemos un invitado especial, nuestro amigo y buen vecino Mulet. A ver qué opina de la presentación. Miremoslo. Claramente podemos identificar que no es un estado compuesto. Pero ¿por qué razón nuestro país no es un estado compuesto?
básicamente por lo siguiente, porque su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Los departamentos, municipios y centros poblados se rigen por la ley suprema, claramente la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá hago la siguiente acotación. Cuando estamos hablando de centros poblados, acá en Guatemala, generalmente a esas divisiones políticas de nuestro país, hacemos referencia a lo que son, por ejemplo, las aldeas, los cantones, los barrios, las colonias, que son terminologías que se utilizan cuando hablamos de esa división, ¿verdad?, política que se da, y en este caso que es muy utilizada en lo que es los estados compuestos. Básicamente esa es nuestra presentación, esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y con esto damos por finalizado este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, qué buena presentación. Agradezco muchísimo el empeño que le están poniendo a cada uno de los disertadores para poder esclarecer todos estos puntos. Muchas gracias y buen trabajo. Que Dios les bendiga y nos vemos el día lunes con los siguientes grupos. Buenas noches, licenciado.